Entre píxeles gordos y cine de acción, guardamos la partida en el corazón. Viejos tebeos, fantasía y terror, nos ponemos al mando. No hay dolor. Ave retro. Muy buenas a todos, bienvenidos a Va de Retro, bienvenidos a una noche que huele a asfalto mojado, a gárgolas de piedra y a sombras que cobran vida. Porque hoy, en este programa, nos ponemos la máscara, ajustamos el cinturón de herramientas y bajamos a las calles más peligrosas del cómic y del cine. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué ganas le tenía a este programa, tío? Y es que El Caballero Oscuro da para mucho. Ya lo creo, tío. Hay películas que simplemente se estrenan, que pasan por cartelera y desaparecen con el tiempo. Y luego hay otras que hacen algo muy distinto. Cambian la forma en la que imaginamos a un personaje para siempre. Y hoy vamos a hablar de una de esas. Hemos preparado un menú de 3 platos fuertes. Empezaremos con ese Batman de 1989 que lo cambió todo. Luego cogeremos los mandos para dar un repaso a los videojuegos de 8 y 16 bits que nos reventaron la cabeza. Y terminaremos viajando a 1986 para hablar de la obra cumbre de Frank Miller en los cómics. Un monográfico en toda regla. Y vamos a arrancar con esa primera parte porque cuando llegó Batman dirigida por Tim Burton, el público no se encontró simplemente con una adaptación de cómic. Exacto, se encontró con una experiencia visual y atmosférica completamente nueva, donde Gotham no era solo un escenario, era casi un organismo vivo. Pero antes de meternos en los cines de finales de los 80, Logan, creo que como profesor me sale la vena didáctica y tenemos que hacer un poco de justicia histórica. Así que hay que irse a 1939, al número 27 de Detective Comics, para hablar de los verdaderos orígenes del murciélago. Sí, ya sé por dónde vas. El gran mito fundacional, ¿no? El famoso Bob Kane creando un personaje inspirado en un héroe mexicano, ¿no? Inspirado en el Zorro. Exacto. Que, ¿sabes? Bob Kane ha figurado durante décadas como el creador único y absoluto de Batman porque el tío fue muy listo, firmó unos contratos leoninos con la editorial y se llevó todo el crédito, la fama y el dinero. Pero la realidad es que el verdadero arquitecto de toda la mitología que hoy conocemos fue Bill Finger. Tal cual. Kane presentó a un tío rubio con un antifaz rojo y unas alas rígidas de murciélago que parecía un extra de carnaval. Entonces fue Bill Finger quien le dijo, no, mejor ponle una capucha que le cubra los ojos para darle misterio. Ponle una capa festoneada, ¿no? Que parezcan alas cuando salte, dale una paleta de grises y negros y hazlo un detective. Finger bautizó a Bruce Wayne, bautizó a Gotham y también co-creó al Joker. Y murió en la pobreza sin ser reconocido. A mí la verdad es que me parece una de las mayores injusticias de la historia del noveno arte. Totalmente de acuerdo. Finger le dio el alma, ese toque oscuro y detectivesco inspirado en la revista Pulp, ¿no? De figuras como por ejemplo La Sombra. Pero claro, esa oscuridad original duró lo que duró porque si avanzamos un par de décadas en el tiempo nos encontramos con el gran trauma del personaje en los años 60. Sí. Madre mía, los años 60. La serie de televisión de Adam West en 1966. A ver, bueno, hay que reconocerle una cosa. La serie salvó al personaje de la cancelación en los cómics porque es verdad que las ventas estaban por los suelos. Sí, pero a cambio lo condenó a una parodia absoluta durante 20 años, ¿no? Es que era un delirio pop, esas mallas grises que le hacían arrugas, ¿no? La barriguita cervecera. Sí, los villanos que eran súper teatrales con colores chillones, ¿no? César Romero haciendo del Joker, negándose a afeitarse el bigote, pintándoselo de blanco por encima. Y bueno, el mítico spray repelente de tiburones, ¿no? y el vuelo del Batusi, ¿no? Aquello era comedia pura, muy hija de su tiempo. Pero el problema no fue la serie en sí, que tiene un cierto encanto nostálgico, ¿no? Sino que el estigma que le dejó en Hollywood a Batman. Sí, es verdad que esa imagen se grabó a fuego en la cultura popular y durante 20 años los productores de cine y el gran público siempre asociaban a Batman con una comedia infantil, ¿no? Y esa onomatopeya gigante, ¿no? De ¡pum! ¡Pam! Cada vez que había una hostia, ¿no? Sobreimpresionada en la pantalla. Nadie se lo tomaba en serio, ¿no? Imagínate ir a un gran estudio en los años 80 y decirle que quieres hacer una película de Batman. O sea, sería
una película seria, ¿no? Lúgubre, violenta, te echaban a patadas de la oficina. Y ahí es donde entra la preproducción de la película de 1989. Warner Bros. La verdad es que se la juega muchísimo. El proyecto llevaba años dando tumbo, pasando por decenas de guionistas. Hasta que finalmente deciden darle la silla de director a un chaval joven que tenía una visión muy particular, Tim Burton. Ojo a la apuesta. Burton venía de hacer La gran aventura de Pee-wee y Beetlejuice. Era un director excéntrico con un estilo súper marcado hacia lo macabro y lo gótico, pero que no había tocado el cine de acción en su vida. Burton no estaba interesado en hacer una película realista, ni tampoco en repetir lo que ya había visto en televisión en ilustraciones anteriores. Sí, lo que él construye es algo mucho más cercano a un cuento gótico moderno, ¿no? Donde Batman no es solo un héroe, sino una presencia casi espectral que se mueve entre las sombras. Y eso, en 1989, fue arriesgado, muy arriesgado. Pero si la elección de Burton ya fue rara, la bomba nuclear estalló con el casting, ¿no? Cuando anunciaron quién iba a ser Bruce Wayne, pues el mundo nerd colapsó. La elección de Michael Keaton como Batman fue uno de los puntos más polémicos antes del estreno. Y tanto, mucha gente no lo entendía. Venía de la comedia, de ser fantasma histriónico de Beetlejuice, nada menos, y no tenía el típico físico de superhéroe musculoso de los cómics. Y eso generó una reacción bastante fuerte en parte del público y de los fans más tradicionales. Sí, Logan, es que estamos hablando de que los fans enviaron más de 50.000 cartas de protesta a las oficinas de Warner Bros., ¿sabes? Madre mía. Cartas escritas a mano y con sello, que no eran email como es ahora. La gente se tomaba la molestia, se gastaba el dinero, ¿sabes? Para mandar cartas, ¿sabes? Es verdad que hoy te vas a Twitter y puedes montar un boicot en 5 minutos, pero en el 89 mandar 50.000 cartas es que requería un nivel de cabreo monumental. Pues la verdad es que sí, los fans, ¿no?, pedían a Sylvester Stallone, a Mel Gibson, Harrison Ford. Querían a un héroe de acción de manual, ¿no? Pero lo interesante es que esa debilidad aparente que se convierte en una fortaleza, ¿no?, dentro del enfoque de Burton. Este Batman no es un símbolo de perfección física. No, es un hombre con un trauma, con un conflicto interno, con una dualidad constante entre Bruce Wayne y su identidad nocturna. Y bueno, esa es que es verdad, es la genialidad de la película. Si ves a un tipo de 2 metros y 100 kilos de puro músculo vestido de murciélago, piensas, vale, este tío te va a reventar a hostia. Pero es verdad, pero si ves a un tío de estatura media, con una mirada entre perdida y obsesiva, que necesita construir una armadura de goma negra con musculatura falsa para intimidar, tú piensas, cuidado que este tío está completamente loco. Claro, es que eso cambia completamente la interpretación del personaje, ¿no? Aquí Batman no necesita hablar mucho, de hecho su silencio es parte de su presencia. Sí, eso, su forma de moverse, ¿no? De aparecer y desaparecer. Es casi como una sombra dentro de otra sombra, ¿no? Y crea una sensación de incomodidad constante. Y al final, el público acabó aceptándolo precisamente por eso, porque no intentaba ser el Batman idealizado, sino una versión mucho más psicológica, más contenida, en cierto modo más inquietante. Pero para que esa sombra pudiera ocultarse necesitaba el escenario perfecto. Si hay algo que define esta película desde el primer segundo es su ciudad, porque Gotham no es un decorado. No es un fondo, es prácticamente un personaje más, ¿no? Una presencia constante que condiciona todo lo que ocurre dentro de ella. Sí, el diseño de producción de Anton Furst, que de hecho se llevó el Oscar, es una barbaridad. La forma en la que está diseñada es muy particular, ¿no? Es como una ciudad vertical completamente, ¿no? Muy exagerada, imposible desde un punto de vista arquitectónico realista. Cierto, vamos, los edificios no son solo altos, son opresivos, se elevan como que si quisieran tragarse el mismo cielo, ¿no? Y al mismo tiempo parecen hundirse en la oscuridad permanente que nunca termina de desaparecer. Sí, tío, como alguien que disfruta leyendo sobre arquitecturas imposibles y atmósferas que lindan con el terror, ¿no? De Edgar Allan Poe. Es verdad que ver esta Gotham fue un impacto brutal, ¿no? Como si hubiera surgido una parte del infierno del pavimento casi, ¿no? Hay un elemento de producción fascinante, ¿no? Que es que ayuda a entender ese impacto visual. La famosa maqueta de Gotham se construyó para la película, no era simplemente un apoyo técnico, es que prácticamente era una ciudad completa en miniatura, construido con un nivel de detalle increíble para la época. Sí, es que había calles, edificios funcionales, ¿no? Iluminación interior, sistemas de vapor. Es que incluso las alcantarillas expulsaban humo de forma controlada para dar esa sensación de ciudad industrial viva, ¿no? Respirando constantemente entre tinieblas y brumas, ¿no? Claro, fíjate que eso hoy se hace con una pantalla verde, ¿no? Un ejército de animadores 3D, pero en aquel entonces el director de fotografía tenía que meter la cámara por esas maquetas físicas. No era solo estética, era una inmersión total.
Cuando la cámara se movía por esa maqueta realmente sentía que estabas descendiendo dentro de un mundo cerrado, casi claustrofóbico. Sí, en medio de esa oscuridad claustrofóbica aparece el color, ¿no? Y luego está él, Jack Nicholson como el Joker, que es un personaje que en esta película adquiere una presencia absolutamente dominante, ¿no? Cada vez que aparece en pantalla. Y ojo que Nicholson fue muy listo, ¿eh? Su contrato en leyenda en Hollywood exilió salir primero en los créditos por delante de Keaton, un sueldo base altísimo, porcentaje de taquilla y porcentaje de la venta del merchandising. Se hizo de oro. Sí, vamos, además, tú y yo sabemos de qué va el tema, no lo de hacernos de oro, sino el tema de los contratos, que somos los dos abogados, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que la verdad es que el tío se lo ganó a pulso, ¿eh? Es que el Joker aquí no es solo un criminal caótico, como puede ser en los cómics, es que es un showman, es un artista de la destrucción. Todo lo convierte en espectáculo, incluso la violencia. Y eso le da un tono muy particular a esta película, porque cada escena con él tiene algo teatral, de exagerado, ¿no? Casi carnavalesco. Sí, y esa interpretación es interesante si la comparas con el Joker del cómic, ¿no? Especialmente en las versiones más modernas, más psicológicas, ¿no? Esta de la broma. Ay, no me acuerdo ahora mismo, no importa. Sí, La de la broma. la broma. Sí, tío, es que es de los más conocidos y se me acaba de ir la pinza. Sí, que sale no pasa como nada. un pez, ¿no? En Sí, la portada. Y alguno Sí. incluso que se arranca la cara. Bueno, eso es horroroso. Sí. En fin, el caso que en el cómic el Joker suele ser más impredecible, ¿no? Es más simbólico sí, como un símbolo de caos más absoluto, ¿no? Literal. Y aquí, sin embargo, hay un componente muy fuerte de humor negro constante. Pero no es un humor ligero, es un humor cruel, un humor que no busca agradar, sino desestabilizar. Si es que el Joker de Nicholson se ríe de todo, ¿no? De la ciudad, de la autoridad de sus víctimas e incluso de sí mismo, ¿no? Y eso, es verdad, lo convierte en una figura casi imposible de controlar dentro de la narrativa, ¿no? Bueno, uno de los momentos más importantes del personaje es su transformación tras el accidente químico. Esa caída al tanque de productos industriales no es solo un origen físico, es también simbólico. Sí, que es el momento en el que un criminal se convierte en algo completamente distinto. Y aunque la película utiliza efectos prácticos muy elaborados, lo interesante no es el cómo, sino el qué representa. El Joker no nace simplemente de un accidente, sino de una ruptura total con su identidad anterior. Es como si Gotham lo moldeara de vuelta en otra cosa. Sí, en ese sentido, la interpretación de Nicholson, que además realizó muchas de sus propias secuencias físicas, dentro de los límites de seguridad, claro, refuerza esa sensación de entrega total al personaje. Sí, yo creo que te lo comenté. Yo vi en su época un documental de cómo se hizo la película. No he encontrado ninguna referencia por internet, pero sí dicen que Nicholson pidió hacer la escena en la que cuelga en el vacío, ¿no? Antes de caer al tanque. De hecho, el equipo estaba aterrado porque era su estrella millonaria, que le había costado un pastón contratarla y estaban ahí todos un poco con las carnes abiertas, ¿no? Pero, Bueno, pero sí. el ácido no sería ácido de verdad, ¿no? Sería otra cosa. Espero que no. Y bueno, frente a este loco de traje morado, ¿no? Nuestro héroe necesitaba un vehículo a la altura. Tenemos que hacer una parada obligatoria para hablar del Batmóvil. Sí, es que el Batmóvil del 89 son palabras mayores, tío. Ese diseño largo, larguísimo, ¿no? Negro mate que acojona, ¿no? Con esa turbina de avión en el frontal, las aletas traseras de murciélago. Es que es como una mezcla entre un caza-reacción, un muscle car de esto, un coche americano de estos tochos, ¿no? Sí. Y un coche fúnebre, ¿sabes? La verdad es que sí, se convirtió en un estándar absoluto, ¿no? Si dibujabas un coche de Batman en el colegio a principios de los 90, estabas dibujando pues ese coche de Anton Force. Y no podemos olvidar tampoco algo fundamental, la música de Danny Elfman, porque si Gotham es visualmente opresiva, la banda sonora es emocionalmente opresiva también, ¿no? Es una música constante, grave, casi operística, ¿no? Que no te deja ni respirar, no te da espacio de descanso. Escuchar esa marcha principal, ¿no? Con esos vientos, esas percusiones, es sentir la épica oscura en su máximo esplendor. Y eso refuerza la sensación de que estamos dentro de un mundo cerrado, donde todo está siempre al borde de algo más grande. Sí, de hecho, la música funciona casi como una extensión de Batman, ¿no? No es solo un acompañamiento. Es identidad, es atmósfera, es tensión permanente, ¿no? Bueno, eso y el tremendo contraste pop que suponían las canciones de Prince en medio del metraje, ¿no? Esa locura del Bad Dance, una extravagancia comercial que inexplicablemente encajó en el surrealismo de la película. Sí, en su momento la película generó bastante división, ¿no? Hubo dudas, especialmente como hemos hablado antes sobre la elección de Michael Keaton, ¿no? Y ese tono tan oscuro de la historia. Pero lo interesante es que esa percepción cambió rápidamente tras su estreno.
Sí, porque la película no intentaba ser una adaptación literal, ¿no? Sino una reinterpretación emocional del universo de Batman. Y eso fue lo que terminó conectando con el público. Se desató la Batmanía, ese logo dorado y negro, ¿no? Estaba en todas partes. Era imposible salir a la calle en el verano del 89 y no ver a alguien con la camiseta de Batman. Incluso Coca-Cola recuerdo que sacó camisetas de Batman. Sí, tío, ¿tú recuerdas que sacaron una especie de golosinas que eran de Batman, tío? Que eran parecidos como los palotes, no, era como los Mastic, esto que era así aplastado como un caramelo blando, creo que era negro, ¿sabes? Y estaba, yo recuerdo que estaban buenísimos. Vagamente, qué buena memoria, tío. Sí, para chuchería y las porquerías sí tengo buena memoria. Pero bueno, la cosa es que es verdad que la peli reventó la taquilla, ¿no? Rompió el estigma de la comedia que caía sobre Batman, ¿no? Y sentó las bases del blockbuster moderno basado en los cómics. Batman no es solo una película de superhéroes, es una pieza que redefine cómo puede verse una historia dentro del cine comercial, mezclando estética gótica, psicología de personaje, un diseño de mundo pues absolutamente único. Y quizá por eso sigue funcionando hoy, porque más allá de los trajes, los villanos o la acción, lo que queda es Gotham, ¿no? Una ciudad en la que... una ciudad que no se olvida fácilmente y bueno, la verdad es que esto también fue solo la primera de un montón de películas que han ido definiendo a cada generación posterior, ¿verdad? Sí, una masterclass, ¿no? De cómo resucitar a un mito que sigue más vivo que nunca, porque poco después, en el 92, Barton y Keaton repitieron la jugada con Batman Vuelve. Y aquí subieron el nivel de rareza gótica. Teníamos un estupendo Danny DeVito como un pingüino totalmente trágico y grotesco y una increíblemente sensual Michelle Pfeiffer como Catwoman. Mi novia. Ese traje de vinilo negro, ¿no? Con las costuras blancas, es historia del cine. Que por cierto, ahora que han mencionado a Catwoman, ¿no? El otro día echaron Blade Runner. Sí. Y la actriz que hace de replicante, la Sean Young, sí. Fue candidata a hacer... No me digas. O sea, se presentó al casting, pero al final escogieron a Michelle Pfeiffer, ¿no? Y bueno, pues como te he dicho, que ese traje de vinilo negro con las costuras blancas es historia del cine, ¿no? Es inolvidable y aunque la alegría gótica no duró poco, Warner decidió que las pelis de Barton eran muy oscuras para vender juguetes en el McDonald's y bueno, finalmente dieron las llaves a Joel Schumacher. Ay, amigo. Entonces llegó la etapa de las luces de neón, los batpezones en la armadura y los chistes malos, ¿no? Es que tuvimos a Val Kilmer como Batman en Batman Forever, ¿no? Y luego ya, dentro de lo malo, bueno, el descalabro absoluto llegó con George Clooney en Batman y Robin, que bueno, ya volvimos otra vez a ese tono paródico de los 60, pero con un presupuesto hipertrofiado. Sí, bueno, esa de Clooney tenía un reparto bestial, ¿no? Con un Thurman, Schwarzenegger. Pero dicen que ninguno de sus actores suelen hablar en su carrera de esa película. O sea, que ¿por qué será? Dice, pues eso, ¿no? Que casi hunden la franquicia y menos mal que Christopher Nolan llegó al rescate en 2005 con Batman Begins y nos trajo a un caballero oscuro hiperrealista encarnado por Christian Bale, que lo volvió a cambiar todo, de nuevo. Sí, bueno, y que decide su secuela, ¿no? El Caballero Oscuro, con ese Heath Ledger que nos regaló un Joker que compite cara a cara con el de Nicholson, ¿eh? Y para muchos incluso lo supera, ¿no? Ese sí que era ya puro anarquismo, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta trilogía, el cierre, que a muchos no les gustó tanto con el regreso del Caballero Oscuro, que es verdad que no estuvo a la altura de la anterior, pero seguía siendo una buena película. Y bueno, además que sale Anne Hathaway como Catwoman y eso siempre suma puntos, ¿eh? Pues sí, así no nos tenemos que pelear, tú Catwoman y yo la mía. Bueno, y después Nolan, ¿no? Pues después de Nolan pues pasamos al Batfleck, ¿no? Al Batman de Ben Affleck a partir de Batman y Superman. Que oye, más allá de las críticas que tuvieran sus películas, visualmente es el Batman más imponente que hemos tenido, ¿no? Parecía sacado literalmente de las viñetas del cómic. Sí, a mí me gustó mucho, es verdad que se criticó mucho a Ben Affleck, pero a mí me gustó ese Batman, Batman viejo, enorme, cabreadísimo, ¿no? Con el mundo y contundente, muy bestia, ¿no? Era muy del estilo del que hablaremos después en la sección de cómic de Frank Miller, si te parece, ¿vale? Okay. Y ya, para rematar este somero repaso al cine, llegamos al Pattinson, ¿no? El Batman de Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves. Sí, un regreso a los orígenes más sucios y por fin ese lado puramente detectivesco que el personaje pedía a gritos, lloviendo sin parar, ¿no? Con Nirvana sonando de fondo. Y es una buena peli, ¿eh? No sé si la has visto, dura 3 horazas, se hace quizás sea un poco larga, pero está muy bien, merece la pena. Sí, la vi durante la pandemia, ¿no? Sí, o uno de los confinamientos, creo, es que no me acuerdo.
Está bastante bien, sí, sí. Pero bueno, sí está claro que cada década ha tenido el Batman que necesitaba. Pero bueno, nosotros, volviendo a nuestra época dorada, si la peli del 89 fue el bombazo original, lo que nos llegó después para jugarlo en nuestras teles de tubo tampoco se quedó atrás, ¿no? Pues sí, Julio, nos despedimos de la gran pantalla por hoy y por la noche en Gotham nunca termina del todo. Coge el mando de la consola, amigo. Y ya estamos de vuelta. Y si la película de Barton, nos voló la cabeza en el cine, lo que pasaba en nuestras habitaciones con las persianas bajadas para no tener reflejo en la tele de tubo era pura magia. Pues sí, ¿no? Como he dicho, toca coger el mando o el joystick de palanca, mejor dicho, porque la historia de Batman en los videojuegos de los 80 es fascinante, ¿no? Y no empezó con la película, ojo. Exacto. Para hablar de los primeros juegos del murciélago, tenemos que irnos a los microordenadores de 8 bits. Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore, porque ahí es donde Batman dio sus primeros saltos. Y si hablamos de consola, ya vamos con la NES o la Master System. Antes de la película del 89 todavía no había salido nada oficial que destacar. Así que ese pastel se lo comían los ordenadores. Sí, y qué pastel, ¿no? El primer gran hito llega en 1986 de la mano de Ocean Software, que aquí llamamos FEAN. Sí. Y bueno, el mítico Batman isométrico en 3D. Palabras mayores, Logan, tío. Ese juego, sinceramente, es que es una obra de arte, ¿eh? De John Ridman y Bernie Drummond, que son los mismos genios que después harían Head Over Heels, que es uno de los grandísimos clásicos de Spectrum. Sí. Ahí te movías por una cueva isométrica, ¿no? Un 3D espectacular para la época, ¿no? Sí, recuerdo la portada, ¿no? Salía como la cabeza de un perro así redonda o... Sí, Head Over Heels, que eran dos personajes, era un perro y un gato, me parece, se podían subir uno encima del otro. Uno saltaba más que otro y otro hacía otras cosas, no me acuerdo exactamente cómo. Era chulísimo, ¿no? Sí, el caso que en este Batman tenías que moverte por esa cueva isométrica buscando las piezas del aerodeslizador para rescatar a Robin. Y era difícil a radiar, ¿eh? Porque cada habitación era un puzzle milimétrico, te caías de una plataforma y tenías que dar una vuelta enorme para volver a intentarlo. Pero visualmente, para la época, era una revolución. Sí, totalmente. Y el caso es que Ocean le pilló el gusto a la licencia porque un par de años después, en 1988, sacaron Batman The Caped Crusader. Y ese era rarísimo, ¿no? Pero muy original. Jugaba con una estética de cómic, literal. Cuando pasabas de pantalla, la nueva zona aparecía superpuesta, como si fuera una viñeta nueva en la página. Sí, era una genialidad para intentar trasladar de alguna forma el lenguaje del papel a la pantalla. De hecho, es curioso porque no había caído en la idea, pero conocerás un juego de principios de los 90, bueno, casi mediados de los 90 de Mega Drive que se llama Comic Zone, que fue bastante revolucionario en su concepto porque también, digamos, de alguna forma traspasaba esa estética de los cómics. El personaje literalmente se movía de una viñeta a la otra. Y no había caído en que casi 10 años antes estaba esta idea ya en el Batman de fíjate, Ocean. Yo la verdad es que tampoco, esa buena observación ahí. Sí, que se me ha venido a la cabeza ahora mismo este juego. Pero es verdad que fue una genialidad, ¿no? Pero claro, entonces llegó 1989, llegó Tim Burton, llegó la Batmanía de la que hemos estado hablando y la industria del videojuego pisó el acelerador a fondo. Sí, aquí es donde Ocean Software saca la artillería pesada con Batman The Movie, el juego oficial de la película para ordenadores de 8 y 16 bits. Sí, si tenías un Spectrum o una Astra CPC, es que cargar este juego era un ritual, ¿no? Lo que te encontraba no era un simple plataforma de saltar y pegar, sino que era un multijuego, digamos, ¿no? Cada nivel intentaba replicar una parte clave de la película con mecánicas totalmente diferentes. Sí, la primera fase era un plataforma clásico en la fábrica de químicos Axis, esquivando gotas de ácido, policía hasta llegar a Jack Napier, ¿no? Y la segunda... La fase de conducción. Sí. Manejando el Batmóvil por las calles de Gotham a toda velocidad, ¿no? Y lo mejor era que cuando llegaba a una curva cerrada tenías que disparar el gancho a una farola para dar giro de 90 grados sin estrellarte. Sí, es que era clavadito a la película, ¿no? El juego también tenía después el puzzle, ¿no? Que tenías que deducir qué productos cosméticos había envenenado Joker. Ocho, la verdad es que hizo un trabajo brutal intentando que el juego no fuera repetitivo. Ya te digo. Pero claro, que si nos vamos al terreno ya de las consolas, aquí sí que hay un rey indiscutible, ¿no? El cartucho que sacó Sunsoft para la NES, eso salió un poquito después, ¿no? Entre el 89 y el 90, y sinceramente, sin despeinarse, aunque yo no me despeino mucho últimamente, es uno de los mejores juegos de todo el catálogo de la máquina de Nintendo. Sí, Sunsoft estaba, ¿no?, en un estado de gracia y, bueno, visualmente era un juego oscurísimo, muy sucio, muy industrial,
Exprimieron la paleta de colores de la NES al máximo, aunque eso sí, nuestro Batman era morado. Sí, es verdad que el Stray era morado. Pero bueno, imagino que de alguna forma tenían que hacer que destacara sobre los fondos que eran tan oscuros, ¿no? Pero vamos, quedaba igual, porque jugablemente el juego era una delicia, exigente, rápido y tenía esa mecánica mítica del salto apoyándote en las paredes. A los Ninja Gaiden, te sentías súper Totalmente. rebotando entre dos muros para subir una plataforma superior y tenías el batalán, la pistola, los puños. Y los jefes que eran duros de pelar, pero de verdad, ¿eh? Pero es verdad que no podemos hablar del Batman de NES sin detenernos, aunque sea un momentito ponernos en pie y hacer una reverencia a la banda sonora, ¿eh? Sí, Naoki Kodaka, ¿no? Lo que hizo este señor con el chip de sonido de la consola no tiene nombre. Sí, es que eso no era musiquita de 8 bits, no era simple chiptune simpático, ¿eh? Eso era heavy metal sintetizado, tío. Tenía una pista de percusión contundente, era una pasada, unas líneas de bajo que eran loquísimas. Y tenía punteo rítmico que te ponía las pulsaciones a 1000 desde la primera fase, ¿no? Es que era un temazo, ¿no? Total. Te daban ganas de dejar el mando y ponerte a hacer headbanging, ¿no? Y sacudir la cabeza hasta que te dolieran los cervicales, ¿no? Es historia viva de la música de videojuegos. Pero si te tengo que decir, tío, no tiene que ver con la música, tiene que ver con el juego en sí. Es que por prepararme un poco el programa y tal y cual, he emulado el juego, me he puesto a jugar y me lo he pasado por primera vez en mi vida, tío. Ha sido difícil de cojones. No sé cuántas veces me ha matado el Joker al final, pero lo he conseguido, tío. Es que me he quitado una tirita que tenía hace 30 años, por lo menos. Yo sé que a ti te gustan los desafíos, o sea que a los de nuestra época les gustan los juegos difíciles, ¿no? Clásicos. Sí, pues ha sido una experiencia que me ha encantado, la verdad. Pero pues, bueno. Lo mismo la pruebo yo cuando tenga un poco de tiempo. Pero bueno, el éxito este de Sunsoft, ¿no? Con la licencia le llevó también a dar el salto a los 16 bits con Batman de Video Game, ¿no? Para la Mega Drive. Sí, que es otro juegazo, ¿eh? Aunque es verdad que es muy distinto al de NES. Aquí la potencia de la consola de Sega les permitió ser mucho más fiel a la estética de la película de Tim Burton, ¿no? El Batman ya no era morado, era negro y gris, ¿no? Mucho más detallado. Los escenarios calcaban las calles de la película, el museo de arte, la fábrica de químicos, los fondos eran espectaculares. Sí, y aquí la jugabilidad era un poco más pausada, más táctica. Tenías que usar el batarán muchísimo, ¿no? Agacharte, calcular bien los golpes. No era tan frenético como el de NES, pero atmosféricamente era lo más parecido hasta dentro del cine. Sí, yo el único pero que se le puede poner es que era un poco corto. Si le pillabas el truco a los patrones de los enemigos, te lo podías pasar en una tarde. Pero vamos, era una tarde muy bien echada, ¿eh? Sí, también tenía el problema de que tenía la mecánica de lanzar el gancho para arriba para subir por algunos sitios y hasta que aprendías a usarlo y demás te podías quedar atascado muy fácil, pero bueno. Sí. Sí, el caso es que fueron unos años dorados, ¿no? de los videojuegos. Ocean nos dio la variedad y la inmersión en los ordenadores y luego Sunsoft nos regaló la perfección arcade en las consolas. Y entre unos y otros consiguieron que cuando apagábamos el VHS de la peli pudiéramos seguir repartiendo justicia por las calles de Gotham, ¿no? Y vaya si decimos. Pero bueno, ya hemos hablado de cine y de píxeles, ¿no? Nos falta el último vértice de este triángulo, nos falta la tinta, el papel y el nombre que lo empezó todo. Pues sí, preparados porque vamos a viajar a 1986, donde nos está esperando un tal Frank Miller. Casi nada. Pues sí, después de ese viaje tan especial por el cine de los 80 y la visión más estética y casi gótica del personaje que vimos años después en pantalla, yo creo, como decíamos, que es el momento perfecto para retroceder un poquito más, ¿no, Logan? Uh-huh. Vamos a irnos a una obra que en muchos sentidos redefinió completamente quién es Batman y cómo lo entendemos hoy, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el Batman oscuro nace en el cine, pero en realidad ese cambio empieza antes en el cómic y de una forma mucho más radical de lo que la gente imagina. Totalmente, y además es interesante porque no estamos hablando simplemente de una buena historia, sino de una obra que marca un antes y un después, ¿no? The Dark Knight Returns, aquí la tradujeron como el regreso del Caballero Oscuro, como el regreso del Señor de la Noche. No solo redefine a Batman, sino que prácticamente obliga a toda la industria del cómic a madurar. De repente los superhéroes dejan de ser figuras idealizadas y empiezan a ser personajes con contradicciones, con desgaste, con una carga psicológica mucho más fuerte. Y eso en 1986 pues era casi revolucionario. Claro, porque hay que entender de dónde venimos.
Durante años, Batman había estado muy influenciado por la versión más ligera y colorida de la tele, ¿no? Especialmente de la tele y de los cómics, perdón, pero especialmente por la serie de Batman, ¿no? Que fue un poco lo que lo extendió así al mainstream, ¿no? Era un personaje casi caricaturesco en algunos momentos, ¿no? Con unos villanos muy exagerados, situaciones absurdas y muy alejado de la idea de un vigilante oscuro. Literal, y de repente llegamos a los años 80 y aquí aparece Frank Miller, que ya venía a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y decide preguntarse algo muy sencillo pero muy interesante. ¿Qué pasaría si Batman envejeciera? ¿Y si no pudiera dejar de ser Batman, ¿no? Sí, esa pregunta es clave, ¿no? Porque no es solo un ¿y si vuelve? Sino un ¿y si nunca se fue realmente?, ¿no? Sí. Y eso cambia completamente el enfoque. Miller no quiere contar una historia de superhéroes clásica, sino que quiere explorar una obsesión, ¿no? Quiere ver qué ocurre cuando alguien ha construido toda su identidad alrededor de una misión y de repente intenta abandonarla. Sí, y continuándonos un poco con la historia sin spoilers, pues eso, la trama nos sitúa en una Gotham muy distinta a la que muchos recuerdan. No es solo una ciudad peligrosa, es una ciudad agotada, casi resignada de su propia decadencia. La violencia está por todas partes, pero lo más inquietante es que ya no sorprende a nadie. Es como si la sociedad hubiera normalizado el caos. Sí, y en medio de todo eso, de todo ese caos, tenemos a Bruce Wayne, que lleva años retirado, pero no es un retiro heroico ni tranquilo, sino que es más bien una especie de vacío, ¿no? Vive aislado, intentando llenar el tiempo, pero con la sensación constante de que algo no encaja y de que hay una parte de él que sigue activa aunque intente ignorarla. Exacto, y lo interesante es que el cómic no presenta su regreso como una decisión fría o calculada. No es un voy a volver porque hace falta, sino algo mucho más visceral. A medida que la ciudad se deteriora, a medida que la violencia escala, hay algo que se mueve dentro de él, ¿no? Algo que creía olvidado pero que empieza a despertar. Algo que nunca desapareció del todo. Y cuando finalmente ocurre ese punto de inflexión, que no vamos a detallar para no estropear la experiencia a los lectores, lo que vemos no es un regreso glorioso, sino algo mucho más incómodo, ¿no? Más físico, más crudo, más real. Ese Batman no es tan ágil como antes, no es elegante, pero es absolutamente imparable en su determinación. Sí, es sobre todo voluntad. Cambia completamente la percepción del personaje, porque este Batman no busca aprobación, no intenta ser un símbolo limpio, es una figura casi intimidante, incluso para los ciudadanos que en teoría debería proteger. Claro, y ahí es donde entra uno de los grandes aciertos de la obra, que no te dice si eso está bien o está mal. Hay momentos en los que parece un salvador y otros en los que parece una fuerza descontrolada. Y tú como lector te quedas en medio intentando decidir qué opinas realmente. Sí, no hay un mensaje claro, ¿no? Y unívoco. Y eso se refuerza muchísimo con el uso de los medios dentro del cómic, esos fragmentos de televisión, tertulias, opiniones cruzadas, que hoy nos parecen muy familiares, pero que en su momento eran bastante innovadores. Sí, porque no solo estás viendo lo que hace Batman, sino también cómo la sociedad lo interpreta. Hay expertos que lo defienden, otros que lo critican, y eso crea una sensación muy moderna, casi como si estuviera viendo un debate muy actual sobre seguridad, justicia o autoridad. Y al final todo esto gira alrededor de temas muy vitales. El envejecimiento, por ejemplo, ver a un héroe que ya no está en su mejor momento físico, pero que sigue adelante igualmente. O la obsesión, porque aquí Batman no es simplemente alguien que ayuda, sino que es alguien que no puede dejar de hacerlo, aunque eso le cueste todo. Y también la moralidad. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta qué punto es justificable lo que hace? Y hay algo que siempre me parece fascinante, y es como Frank Miller planteó el tono desde el principio. Él mismo comentó en varias ocasiones que quería devolverle a Batman esa aura de miedo, ¿no? De criatura nocturna, casi legendaria. Sí, y eso se nota muchísimo en el apartado visual. Las sombras son más agresivas, los cuerpos más exagerados, las composiciones más fragmentadas. Hay páginas que parecen casi pantallas de televisión rotas en múltiples ventanas. Sí, pero eso no es solo estético, sino que tiene un propósito narrativo. Refuerza esa idea de saturación mediática, de ruido constante, de una sociedad que está recibiendo información sin parar. Y de una sociedad que no nos deja parar, aunque lo necesitemos, ¿no? Aunque lo intentemos. Miller no tenía miedo de incomodar, no quería hacer una historia agradable, quería que el lector se sintiera incómodo, que cuestionara lo que estaba viendo. Pues sí, y bueno, antes de ir cerrando esta revisión del cómic, por comentar un detalle curioso que siempre gusta comentar, sabes que el título original de Dark Knight Returns se tradujo en España como El regreso del Caballero Oscuro.
Sí, en Hispanoamérica, si no me equivoco, también se popularizó ese título, aunque en algunas ediciones apareció como el regreso del Caballero de la Noche. Sí, Y yo pero me suena también el regreso del Señor de la Noche, pero puede ser, a mí también me quiere sonar ese título. sí, Pero bueno, el caso es que al final el Caballero Oscuro ha sido un poco como el término, la referencia cultural que ha quedado en el imaginario colectivo, ¿no? sí. No vamos a hablar del final, porque esta es una de esas historias que merece descubrirse sin saber demasiado. Pero sí podemos decir que la historia no se queda pequeña, ¿eh? Sino todo lo contrario. Va creciendo, va cada vez complicándose más, ¿no? Llevando a los personajes a situaciones cada vez más límites. Y deja preguntas abiertas, ¿no? Preguntas que no son fáciles ni cómodas de responder. Sí, porque en el fondo lo que hace grande a The Dark Knight Returns es que no te da respuestas claras, ¿no? Te obliga a pensar, a posicionarte, a cuestionarte lo que te cuenta incluso. Sí, quizás por eso sigue siendo tan relevante hoy, porque no es solo una historia de superhéroes, es una reflexión sobre el poder, la justicia y la naturaleza humana. Sí, bueno, ¿tú te acuerdas en el primer programa, creo que fue, que hablábamos un poco de la década de los 80 también? Fue un poco la madurez, en cierto modo, del lenguaje del cómic también, ¿no? Con cómics Sí. como este, entre otros, ¿no? También como las principales obras de Alan Moore también, ¿no? Watchmen también es de Sí, esta década, ¿no? Es casi totalmente. contemporáneo Los antihéroes, ¿no? Porque Eso es. este tipo va manrocha, ¿no? En Watchmen. Sí, que está Sí. más pasado de rosca todavía, pero bueno, puede tener un tono similar, ¿no? Sí, no, Pero bueno. a Rachar es que le falta un tornillo, ¿no? Sí. Le faltaba la caja de herramientas entera. Pero el caso, bueno, ya a nuestros oyentes recomendamos que si nunca la habéis leído, que de verdad le dais una oportunidad. Sí, ¿no? Pero yo le advertiría que vayan preparados, porque no es un viaje sencillo con respuestas dadas. Pues sí, y ahora, si te parece, ya que estamos hablando del Caballero de la Noche, podemos volver otra vez a nuestra noche de verano, ¿no? Sí, porque aún queda mucho por contar. Hay un momento muy concreto del verano que no aparece en las fotos, pero que todo el mundo recuerda. No es el baño en el mar ni el primer día de vacaciones. Es ese instante después, cuando el sol ya ha hecho su trabajo, la piel está tibia de sal y la arena se ha quedado pegada en los tobillos como un recuerdo que no se quiere ir. Es la hora en la que el tiempo se vuelve más lento. Las sombrillas ya no se mueven tanto, el viento trae ese olor salado inconfundible a brisa marina y alguien en alguna parte, ¿no?, abre una nevera portátil. Antes hubo filetes empanados envueltos en papel de aluminio todavía caliente. Hubo también Clásico. tortilla de... ¡Oh, qué maravilla, ¿eh? Hubo también tortilla de papas cortada en trozos desiguales, compartida con las manos, con ese sabor que solo existe cuando estás en la playa, ¿no? Ese pan con arena, esas risas compartidas, el agua que te gotea por los brazos, que te cae del pelo. Y después el mar, ¿no? Las carreras hasta la orilla, el agua fría que te hacen cogerte un segundo, los juegos interminables, los intentos de aguantar la respiración, los gritos que se pierden entre las olas. Sí, hasta que vuelves a la toalla ya cansado, con el pelo enredado, ¿no? Los labios salados y secos, ¿no? Que casi escuecen ya cuando llevas 2 horas en el agua, ¿no? Y entonces es cuando ocurre algo que es casi ritual, ¿no? A lo lejos aparece una figura caminando despacio sobre la arena, una nevera blanca colgada al hombro, una campanilla y simplemente una voz que ya forma parte del paisaje. ¡Helado! Qué arte. Y entonces, todos los ojos de la playa se posaban sobre el vendedor ambulante. Y tanto, ¿no? En ese momento todo se detenía, porque sabes que ha llegado la merienda y que después del calor, después del agua, después de comer, pues viene el premio. Sí, un helado. Elegido, tú sabes, con la calma que dan las vacaciones de verano, ¿no? Sí. Tienes todo el tiempo del mundo, con ilusión, mirando colores, formas, nombres que prometen mundos enteros en un palo de madera. Sí, no era solo refrescarse, era cerrar el día de playa con algo dulce, frío, ¿no? Un día perfecto. Sí, un pequeño lujo, una decisión importante, como digo, ¿eh? Es un instante que, sin saberlo, se quedaría contigo para siempre. Hoy en Bad Retro volvemos a ese momento, A los helados de los años 80. porque aquí no vamos a quedarnos en la nostalgia superficial, vamos a hablar de qué llevaban realmente esos helados, cómo sabían, por qué eran así y qué los hacía diferentes de lo que vino después. Sí, entonces 3 grandes nombres dominaban el panorama, que eran Kami, Miko y Frigo.
3 catálogos que no solo competían en sabores, sino en imaginación, precio, en formato y en cómo se quedaban grabados en tu cabeza con solo ver el cartel del kiosco. Frigo tenía algo clave, ¿no? Consistencia. Sus helados sabían igual en cualquier sitio y eso generaba confianza. Sabías lo que ibas a comprar, el sabor que te esperaba, ¿no? Y rara vez fallaba. Sí, era mi favorita, desde luego, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que, por ejemplo, el Frigodedo era un ejemplo perfecto de polo de agua ochentero bien ejecutado, ¿no? Técnicamente era básicamente agua con azúcar y un sabor intenso a fresa, que era tan intenso como su color rojo, ¿no? Sí, pero lo interesante es el perfil del sabor, ¿no? No buscaba parecerse a la fresa natural, sino ofrecer una versión más directa, más dulce, ¿no? Con un punto ácido muy marcado que refrescaba de inmediato. Sí, y además su dureza era mayor que la de otros polos, lo que ralentizaba el consumo y lo hacía más duradero bajo el sol. Pues sí, ¿no? Y el frigopié, ya habiendo comentado, era un helado de fresa con forma de pie. Aquí entramos en la categoría de helado de crema, ¿no? Con esa base láctea en el helado. Sí, mi hijo se los come de 2 en 2 en verano en la playa. Sí. Sí, que es verdad que normalmente todo el mundo empezaba con esporas de gordo, ¿no? Y daba ese contraste térmico de textura, ¿no? Esa cremosidad era una parte esencial de la experiencia. Sí, y el Drácula, ¿no? Es probablemente uno de los productos más complejos de la época a nivel conceptual. 3 capas diferenciadas, ¿no? Una capa exterior de cola, capa intermedia de vainilla y ese núcleo de fresa. Que la capa de cola tenía unas notas ligeramente amargas y caramelizadas, ¿no? La vainilla actuaba como un amortiguador lácteo, por así decirlo, y la fresa aportaba el golpe final más dulce y afrutado. Qué bueno. Era un helado diseñado casi como una narrativa entre exactos, ¿no? Como el Capitán Cola, ese helado de hielo, ¿no? Que estaba hecho de cola en la base, limón y rematado con cobertura de chocolate en la punta, ¿no? Rival directo del Colayet de Cami. ¿Verdad? O el frigurón, ¿no? Esa forma de tiburón y ese color azul como el océano. Que se movía. Sí, era una maravilla. Se movía también en el terreno de los polos de sabores, ¿no? Sí. Aunque es verdad que se supone, Frigo lo definía como sabor tropical, pero la gente, por algún motivo, decía que era sabor a piña. Entiendo que por el color, ¿no? Que era un sabor a piña irreal como el de los Sugu, que también eran azules, ¿no? Los Sugu de piña. Pero totalmente. Bueno. Pero no sé, era un sabor que potenciaba la sensación de frescor. Y luego estaban los formatos de crema, ¿no? Como el negrito, el super shock, donde digamos que el cacao tenía más protagonismo y en estos casos el helado interior era más aireado, ¿no? Lo que facilitaba el mordisco, incluso estando muy frío. Aunque no sé vosotros, pero a mí el Super Shock me gustaba saborearlo por capas, ¿no? Yo primero me comía esa capa crocante, luego la cremosa y finalmente esa de puro chocolate, ¿no? El núcleo ese que se deshacía en la boca. Sí, es que es verdad que si intentaba reservar un poquillo y comiéndotelo toda la vez, se acababa cayendo la capa de fuera y... Sí, depende de lo que quiera, ¿no? Pues sí, voy a pasar ahora a Cami, aunque es verdad que nos dejamos algunos exclusivos de Frigo que comentaremos un poquito más tarde por ser más especial, que nadie se piense que nos hemos olvidado de uno que seguro que estáis pensando todos, ¿vale? Pero bueno, el caso es que Cami apostaba por algo muy concreto y era que el helado entrara primero por los ojos y por eso sus productos eran como más escultóricos, ¿no? Más jugables, por así decirlo. Sí, el colayet, ¿no? Con forma de cohete. Era, pues eso, un polo de cola en la base, limón arriba y terminado también con un baño de chocolate en la punta. Era una formulación algo más suave y menos ácida que otros equivalentes. Sí, y es verdad que la elección no era casual, ¿no? Buscaba ser más accesible para los niños pequeños, reduciendo ese punto agresivo que a veces tenía la cola helada. Sí, el Nifty, por ejemplo, ¿no? Es interesante porque combina alimento y objeto, helado de nata o vainilla con decoraciones en chocolate moldeado en forma de cara. Sí, y aquí es verdad, el sabor era secundario frente a la experiencia, ¿no? Era un producto diseñado para conectar emocionalmente, ¿no? Antes incluso de probarlo. Totalmente. El Apache jugaba con una idea muy sencilla pero muy efectiva. Era un helado de hielo, ¿no? Con una capa exterior de cola y en el interior un núcleo de limón. Es decir, primero te llegaba ese sabor oscuro, dulce y ligeramente caramelizado de la cola y de repente pues entrabas en el golpe ácido y muy frío del limón. Sí, era casi como un cambio de escena dentro del mismo helado. Pasaba de lo dulce a lo cítrico en cuestión de segundos
y eso lo hacía muy divertido de comer. No sabía exactamente qué sensación que iba a venir después. Sí, y luego estaba el Crico, ¿no? Que era directamente un festival visual antes incluso del primer mordisco. Sí, porque era un helado de fresa cubierto por una miríada de bolitas de caramelos de colores, así pequeñas, crujientes, aportaban una textura encima de un interior mucho más suave y cremoso. Sí, era de esos helados que hacían ruido al comerlos, literalmente. Primero el crujido de las bolitas, luego las fresas frías, y esa mezcla lo convertía en algo muy distinto dentro del catálogo de la época, ¿no? El sueño de cualquier dentista. Sí, y bueno, también teníamos el camiseta, escrito por separado, ¿vale? No camiseta. Sí. Con esa divertida forma de seta moteada, sabor a nata y fresa, ¿no? Que son sabores clásicos con un diseño artístico. Total. Y bueno, el tornado, ¿no? De sabor melón, que introducía ese sabor tan poco habitual, ¿no? Un sabor a melón algo sintético, pero buscaba reproducir ese dulzor suave y ligeramente floral que te refrescaba en las tardes de calor. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, si hablamos de variedad, ¿no? Y de 10 que se salían un poco de lo habitual, pues ahí Miko jugaba muy fuerte. Tenía formatos que no se parecían en nada y que solo con verlo en el cartel pues ya te llamaban la atención. Sí, por ejemplo la Miko Bruja, que no era solo un helado, sino también un formato muy concreto, ¿no? Tenía crema de vainilla y chocolate dentro de un cilindro de cartón que sobresalía por arriba y que ibas empujando con un émbolo bastante básico, ¿no? Tenía ese punto casi mecánico, ¿no? Como si estuviera fabricando en cierto modo el helado a medida que te lo comías. Totalmente. Bueno, y ese mismo sistema pues lo reutilizaban con el Miko Cola, pero en versión refrescante, ¿no? Hielo de cola, más directo, más frío, con ese sabor intenso que además aguantaba bastante bien el calor. Sí, pero es verdad, cuando llevabas un par de minutos ya con el helado empezaba a chorrear. Sí, acababas con las manos pegajosas, ¿no? Exactamente. Menos mal que estabas más cerca, ¿no? O la piscina. Sí, totalmente, después un chapuzón y todo solucionado. Y bueno, luego estaba el Miko Boy, que ya entraba en la categoría de helado personaje, ¿no? Estaba muy trabajado visualmente. Tenía forma de cabeza de niño, con un sombrero de chocolate, la cara de nata, ojo y boca de fresa, y un detalle mítico de la nariz, que era una bola de chicle verde. Sí, después de tomarte el helado, ¿no? Estabas ahí mascando chicle. Pues ese era un festival porque no solo comías el helado, ¿no? Sino que ese final, ¿no? Ese premio final del chicle, sí, pues se quedaba ahí un buen rato esa tarde. Sí, y también estaba en el pirulo, ¿no? Que en cambio era una cosa más clásica, pero es igual de icónico, ¿no? Volvía a ser un helado de agua, de nieve, como decía mi madre, ¿no? Sí. Con esa espira de sabores multifruta tropical que iba mezclando colores y sabores a medida que avanzaba. Sí, y el role, ¿no? Iba un paso más allá de esa idea, pero llevándola al terreno del chocolate, ¿no? Con ese mismo concepto de espiral, pero una versión más golosa y eso, ¿no? De crema. Sí, luego también teníamos formatos más contundentes como el Miko Losal, que ya eran grandes conos de helado de nata con sirope de fresa o de chocolate y nata. Y pensaba para cuando querías algo más serio, ¿no? Algo más cercano a un postre. Sí, yo no sé cómo serán ahora, pero a mí me parecían gigantescos, vamos, eso era una pasada, ¿no? Sí, sí. Y luego el Miko Yogur, que también era interesante porque introducía el yogur helado en formato de cono, normalmente con sabores como fresa y limón, y tenía ese punto más ácido que lo hacía diferente, ¿no? A la nata clásica. Sí, que en conjunto Miko tenía algo muy claro, ¿no? No se trataba solo del sabor, sino de la experiencia completa, el formato, de cómo te lo comías y de que cada helado pareciera casi un mundo distinto. Sí, el Miko Lápiz es un gran ejemplo, ¿no? Helado con forma de lápiz de suave vainilla, con un núcleo que era lo que supuestamente era la mina del lápiz, que era de chocolate. Qué clásico. Que dominaba la vainilla, pero ese núcleo de chocolate duro lo equilibraba con un sabor intenso. Sí, sí, qué maravilla, es que es un clásico total, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente de la canción del anuncio de la tele, vamos. Miko para mí, ¿no? Ese. Exactamente. Sí, tío, es que era pegadiza, la melodía. Sí, tío. Sí, total. Y bueno, aquí entramos ya, ¿no? En una pequeña revolución dentro del mundo del helado, el calipo. Sí, ese decía yo que no nos olvidábamos antes. Sí. El calipo no era solo un helado, ¿no? Es que era un formato completamente distinto, ¿no? Ese tubo de cartón con helado de nieve, de agua en su interior que empujaba desde abajo. Sí, sabores como lima, limón, fresa, cola, con una textura más granulada, menos compacta a lo mejor que otros polos de hielo y más cercano a un granizado prensado. Sí, y además, volviendo a lo de antes del Miko Bruja, en cambio era más higiénico y más práctico, ¿no? Porque sí. No chorreaba, no te hacía falta estar mordiendo.
lo podías dosificar y tomarte al final el liquidillo que te bebías al final, ¿no? Que se quedaba abajo, que te quitaba el calor de golpe. Totalmente, ¿no? Y luego el corneto, que es otra categoría completamente distinta. Sí, aquí era otro cucurucho con helado de nata, vainilla y salsa de chocolate, almendra picada y, muy importante, una punta final sólida de chocolate en el fondo. Ese detalle era clave, tío. Evitaba que el helado se te escapara por debajo del cucurucho, ¿no? Como estos de bolas que comprabas en la heladería, que ahí también te acabas poniendo perdido. Y luego además convertía al final en un premio, ¿no? Sí, es que el corneto introduce una experiencia más larga, más progresiva, más cercana al postre, pero, tío, no nos podemos olvidar tampoco de, volviendo con fricos, de los twisters, que eso a mí también me encantaba, que era un poco una mezcla entre... Estaba casi un poco entre el helado de nieve y el de crema, ¿no? Era como de nieve, pero más blandito. Era una textura rara, tío. Me acuerdo que tenía el clásico, luego sacaron el Twister Shock. Eso. También, sí, están buenísimos. Yo no sé eso si lo siguen fabricando, ¿tú lo sabes? No tengo ni idea, pero me gustaría saberlo. Me encantaban. Eso era de mis favoritos, tío. A mí también era de mis favoritos. Era una cosa maravillosa, pero bueno. Qué bueno. Y bueno, también, ¿no? Ahora sí, los Flash, ¿no? Probablemente un helado más humilde y al mismo tiempo más universal y popular de los 80. Sí, era simplemente agua, azúcar, colorante y aroma, todo congelado en tubos de plástico. No hacía falta ni palos, sin cobertura y sin pretensiones. Sí, y además algo fundamental, ¿no? Esa accesibilidad. No necesitabas ir con tus padres, ¿no? Sino que tú con tu dinero te ibas al kiosco y te los comprabas. Eran baratos, venían sueltos en packs para compartir. Sí, y además es verdad que tenían un componente social muy fuerte, que no te podías intercambiar los sabores, negociar, y guardando, ¿no? Sí. Eran casi como una moneda. Y además, como curiosidad, ya que estamos antes con el tema de Batman y eso, ¿te acuerdas cuando vendían los de 5 duros, que eran anchos como... Sí. Que yo no descarto que el Joker de Heath Ledger se comiera uno de esos, se dejara la boca como... Eso te dejaba los labios, la lengua así, te dejaba la boca teñida. No, y con boquera aquí en las comisuras de lo grande que era, y estaba afilado. Pero en los 80 los niños éramos así de burros, tío, ¿no? Sí, nos daba igual. Y bueno, tampoco podemos irnos, ¿no? Sin mencionar los helados de corte, ¿no? Esos bloques de helados rectangulares de nata, chocolate, vainilla, ¿no? Que se cortaban y se metían entre dos galletas cuadradas. Maravilloso, eran más densos, ¿no? Más calóricos, más familiares. Eran como el puente entre el helado que te tomabas en la calle y el que te tomabas en tu casa o sentado en la playa después de comer, como postre. Sí, totalmente. Es que eran súper familiares porque era típico en verano, después de comer, la tajada de sandía, ¿no? Esto se abría una sandía para toda la familia y luego el helado de corte, tío. Yo es que lo recuerdo de casa de mi abuela, totalmente, tío. Sí, es que en mi casa no se solían comprar, pero mi abuela sí lo compraba. Totalmente. Yo recuerdo a mi abuelo cortando uno que tenía 3 sabores, que era nata, vainilla y chocolate. Sí. Y cortando allí, poniéndonoslo en la galleta, tío. Era muy familiar. Eso es helado de corte, ¿no? Y bueno, también los sándwiches de helado, ¿no? Eso que era una galleta blandita, ¿no? Relleno de vainilla, lo había de nata y ofrecían una textura también diferente a ese helado de corte. Pues sí, pero bueno, si algo define los helados de los 80 no es solo su sabor, sino su claridad, ¿no? ¿Verdad? Cada uno sabía exactamente lo que tenía que saber. Pues sí, fresa era fresa, cola era cola, ¿no? El limón era ácido y directo, ahí no había ambigüedad de ningún tipo. Sí, quizá por eso siguen tan presentes en la memoria, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Que se nos van saliendo, nos vamos recordando uno y otro que se nos había quedado a lo mejor en el tintero, porque sí, verdad que eran simples, pero muy bien definidos. Sí, y bueno, y como tú has dicho antes, no eran solo productos, eran momentos, tío. Sí, qué bonito, macho. Y nada, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Esto ha sido Va de Retro. ¿Qué te parece si te apetece despedir a nuestros oyentes? Pues sí, les diría que si recuerdan algún helado más que se nos haya pasado, que por favor nos lo dejen en los comentarios y que recuerden que algunos veranos no se olvidan, porque todavía saben a ellos. Venga, muchas gracias por haber estado allí y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo.
El Joker arde sin mirar atrás. Trauma y acero bajo el antifaz. En negro caucho, sombra y verdad. Va de retro, que brille la señal. Batman vuelve de nuevo a la ciudad. Entre píxeles rotos y mitos sagrados. El caballero oscuro jamás será olvidado. Mando en la mano, salto y pared. Beats que combaten, no hay marcha atrás. Sunsoft resuena como un ritual, eco digital de un mito inmortal. Que el vicio al cartucho jamás morirá.